Si recordáis, en vídeos anteriores hablábamos de los platos como algo muy mecánico, en lo que la parte material o mecánica, manual, primaba sobre cualquier tipo de electrónica. Y es ahora donde viene un tema muy importante, el tema de los ajustes del plato. Tan importante o más, quizás más que los propios materiales. Es vital tener el plato perfectamente ajustado y es un tema que nos puede provocar mucho temor y mucho miedo por hacerlo mal, por lo delicado que puede ser, pero nada más lejos de la realidad. Es una cosa que realizaremos una vez en la vida del plato o si queremos reajustarlo alguna vez más y nos olvidaremos de cualquier tipo de ajustes. Por tanto, debemos de perder todo el miedo a hacerlo. Así que vamos a empezar con los ajustes más básicos. Lo primero, cuando vayamos a montar el plato, es que el plato tiene que estar totalmente equilibrado. Esto es básico, lo primero que debemos de ver, tanto en el plano horizontal como vertical. Esto, la forma más sencilla de hacerlo es con un nivel. Si las patas son ajustables, las ajustaremos de manera que quede totalmente plano. Si no tenemos las patas ajustables, debemos de buscar algún método por el cual el mueble o donde esté el plato apoyado podamos dejarlo totalmente en equilibrio. Este es el primer ajuste y es el pie para hacer los siguientes. Una vez tenemos el plato en equilibrio, debemos proceder al montaje de la cápsula, o puede ser que la cápsula ya venga montada en el plato. Primero vamos a suponer que no tenemos montada la cápsula en el plato. Se trata simplemente de sujetar la cápsula con los dos tornillos que lleva el cabezal que hay al final del brazo. Una vez tenemos firmemente cogida la cápsula y las conexiones hechas al cableado del plato, debemos asegurarnos que esté alineada. Esto se hace con una plantilla que normalmente suministra el fabricante si no se pueden adquirir, que se llaman protractors. Simplemente debemos asegurarnos de que la cápsula quede totalmente alineada, paralela al cabezal del brazo. Bien, ya tenemos montada la cápsula, tenemos el plinto estabilizado, tenemos la cápsula alineada y ahora es muy importante ajustar el peso de la cápsula. Bien, el brazo, a un extremo tendremos la cápsula y en el otro extremo tendremos un contrapeso. Este contrapeso, el primer ajuste que debemos hacer es dejarlo a cero. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Introducimos, si no lo está hecho, el contrapeso en la parte posterior del brazo y debemos de ajustarlo de manera que el brazo quede en un equilibrio total, quede flotando, totalmente suspendido. Ni balancea a un lado ni a un otro, como una báscula romana de toda la vida. Bien, ese ajuste es el ajuste a 0 gramos. Entonces debemos de hacer coincidir el dial del peso, que nos lo indicará en gramos, en esa posición central y ya sabemos que lo tenemos a 0. Cogemos las especificaciones de las cápsulas y veremos que una cápsula debemos de ajustarla a un peso, por ejemplo, de 2,5 gramos. Pues nada, muy sencillo, cogemos el peso y simplemente desplazamos a la marca de 2,5 o 25, depende de la escala que tenga. Insisto, depende de la escala, 2,5 y 25, hablamos siempre de 2,5 gramos y habremos ajustado la cápsula al peso necesario. Nos quedan dos ajustes que son, entre comillas, los más complicados, pero que son muy fáciles de entender. Podríamos agruparlos en un mismo pack, pero los vamos a ver por separado. Es el ajuste VTA, Vertical Tracking Alignment, y el ajuste del anti-skating. En el fondo vienen a ser lo mismo o a tratar un mismo problema. Veréis, cuando colocamos la aguja sobre el surco podríamos verlo como un valle. Claro, la forma concreta o perfecta de que la aguja lea el surco es que quede totalmente centrada en dos direcciones. Hacia adelante del surco, o sea, a lo largo del surco, ese sería el ajuste VTA que tenemos que hacer, y también que la aguja, cuando descienda al surco, quede centrada en los laterales del surco, es decir, que no nos lea más un lado que el otro. Vamos al ajuste del VTA. El ajuste del VTA es muy sencillo. La aguja debe de incidir sobre el surco, debe de caer en un ángulo más o menos de 20 grados. Evidentemente no hay manera sencilla de medir un ángulo de 20 grados en unas dimensiones tan pequeñas. Este ajuste simplemente suele ser dejar el brazo paralelo mientras esté descansando la aguja sobre el disco. El ángulo natural de la cápsula, de la aguja que sale de la cápsula, ya será el adecuado para que se haga la lectura. Aquí no nos tenemos que complicar mucho en un nivel inicial. Este ajuste se hace en el brazo y no todos los platos tienen este ajuste. Bien, pues ahora nos falta ver el anti-skating. Como hemos visto, se trata de que la aguja lea perfectamente los dos lados del surco. ¿Por qué? Bien, cuando colocamos el brazo sobre el vinilo, el brazo va a tender
a ir hacia el centro del vinilo, hacia adentro. En ese caso estaremos leyendo siempre las caras interiores del surco. Pues se trata de que la aguja y el brazo quede totalmente equilibrado, que el brazo no tienda a ir hacia la parte interior. No tengamos esa fuerza centrípeta, pero tampoco tengamos una fuerza centrífuga que nos saque del disco o del surco. Bien, se trata simplemente de dejar la aguja sobre el vinilo y que no se desplace, simplemente siga el surco por su parte central. Este ajuste puede ser magnético mediante unos ajustes en el propio brazo o bien mediante un sistema de pesas. Recapitulemos, tenemos que tener el plato siempre bien alineado, tenemos que tener la cápsula bien montada, paralela al cabezal. Tenemos que tener ajustado el peso de la cápsula a lo que nos indique el fabricante. Y tenemos que tener ajustado tanto el VTA como el anti-skating. No todos los platos tienen todos los ajustes. Normalmente siempre tendremos la posibilidad de ajustar el peso de la cápsula. El anti-skating también es un ajuste muy común, pero por ejemplo el ajuste VTA puede ser que tengamos un plato que no nos ofrezca esta posibilidad. Bien, debemos de huir siempre de los platos que no tengan ninguna clase de ajuste. Esto lo vamos a ver en un vídeo más adelante hablando de qué platos son no recomendados para comprar, porque aquí hay mucho que contar. Pero debemos de procurar que los ajustes que tenga nuestro plato siempre debemos tenerlos bien hechos. Es primordial para que el plato podamos disfrutarlo al máximo.